A ver, imagínense uno de los pasajes más misteriosos y francamente más incomprendidos de toda la literatura bíblica. Hoy vamos a desentrañar este análisis explorando un enigma teológico que es una locura: los santos resucitados de Mateo capítulo 27. O sea, este no es solo un detalle curioso de la historia, es el mismísimo epicentro de un evento cósmico monumental. Es un viaje fascinante que conecta antiguas leyes agrícolas, geografía espiritual y literalmente una operación de rescate a una escala sin precedentes. Vamos a descubrirlo. Bueno, metámonos de lleno en esto. El texto bíblico nos suelta de golpe un problema de tiempo gigantesco. Piénsenlo así. El registro nos dice que justo en el instante en que muere el Mesías en la cruz, un viernes, hay un terremoto masivo, las rocas se parten en dos y los sepulcros se abren legalmente. Pero aquí viene la disonancia cognitiva, la gran anomalía de los 3 días. Aunque la puerta de salida queda abierta de par en par el viernes, el texto dice claramente que estas personas no salen hasta el domingo, después de la resurrección principal. O sea, se quedan esperando en tumbas abiertas todo el fin de semana. ¿Por qué rayos habría una pausa así en medio de un milagro tan espectacular? Fase 1. El evento bíblico. Aquí vamos a ver la anatomía de este milagro oculto y a entender quiénes eran realmente estos santos. Es fundamental recordar que eran creyentes piadosos del Antiguo Testamento. La respuesta a este rompecabezas temporal está, de hecho, en el antiguo calendario de las primicias. Fíjense bien en cómo se mueve el Mesías en este lapso. El viernes tenemos la cruz, el sismo y las tumbas abriéndose legalmente. El sábado, mientras arriba todo es reposo, abajo hay un descenso superactivo a las profundidades. Pero es el domingo el que resuelve todo el misterio. Ese domingo se celebraba el Omer Reshid, la ofrenda anual de las primicias. Bajo la estricta ley agrícola de aquel entonces, no podías tocar la cosecha general hasta que la primera y mejor porción fuera presentada y aceptada. Así que los santos no podían simplemente salir el viernes porque la cabeza de la resurrección, la primicia principal, todavía no se había presentado victoriosa. Todo seguía un orden legal absolutamente perfecto. Fase 2. Topografía espiritual. Vamos a bajar un poco la voz y la mirada, porque entraremos en la antigua geografía del Seol y el destino rígidamente clasificado de las almas antes de la cruz. Ahora, lo que resulta súper interesante aquí es cómo entendían ellos el inframundo. Hoy en día tenemos esta idea simplista de que la muerte en la antigüedad era solo un estado inconsciente en una fosa común, y ya. Pero si leemos literatura del Segundo Templo, como el libro de Enoc y el mismo Nuevo Testamento, el Seol no era un hoyo vacío. Para nada. Era una geografía súper compleja, con zonas bien marcadas y separadas por un espacio imposible de cruzar, al que llamaban el Gran Abismo. Este diseño, como de prisión de máxima seguridad, es al que descendió el Mesías. No bajó a la nada, bajó a un lugar con prisioneros muy específicos que lo estaban esperando. Vamos a desglosar estas zonas. Primero, el seno de Abraham. Imagínenlo como un área de reposo iluminada, exclusiva para los justos. Los que morían con fe bajo el antiguo pacto esperaban ahí. Era cómodo, sí, pero seguían cautivos. Luego tenemos el Tártaro, un nivel oscurísimo y de máxima seguridad, pero este era solo para ángeles caídos. Y finalmente lo que los profetas llamaban la cisterna seca o el pozo sin agua. Básicamente el área de detención para los que iban a ser rescatados por la sangre del pacto. Durante miles de años, los justos estuvieron en pausa, esperando literalmente que alguien pagara el precio de su libertad allá arriba en la superficie. Entonces, el punto crucial es, ¿cómo conectamos a estos prisioneros rescatados con el futuro profético? Bueno, la filología nos da la clave, y es fascinante. La palabra hebrea para las primicias es reshid, que se refiere a la ofrenda de la primera cosecha, lo mejor de lo mejor, lo primerito en madurar. Cuando se tradujo al griego, usaron el término técnico apargé. ¿Y por qué nos importa esto? Porque es exactamente, y digo exactamente, la misma palabra griega que usa Apocalipsis 14 para identificar a los famosos 144,000. El texto los llama apargé, las primicias compradas para Dios. Esta conexión lingüística traza una línea directa, innegable, entre las leyes agrícolas antiguas y este grupo profético tan específico. No es coincidencia. Fase 3. Operación de rescate. Llegamos al clímax total de esta investigación, el saqueo del infierno y la gloriosa ascensión. Este rescate fue absoluto. Lo que pasó en esas profundidades fue de dimensiones épicas. Efesios capítulo 4 nos describe este asalto maestro de una forma increíble. Dice que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Al bajar a lo más profundo de la tierra, el Mesías reclamó legalmente el botín de esos santos que llevaban siglos esperando. Sí, las tumbas se abrieron el viernes por el sismo, pero el botín real, los santos, no salió hasta el domingo, emergiendo victoriosos junto a su líder. Y ojo con esto que es interesantísimo. No volvieron a una vida normal y mortal. Fueron transformados y trasladados directamente al tercer cielo. Y claro, este traslado automático nos hace preguntarnos algo súper importante. ¿A qué ciudad entraron realmente?
Mateo dice que a la ciudad santa. Pero a ver, el Nuevo Testamento hace una diferencia enorme aquí. La Jerusalén terrenal en la época de la crucifixión era espiritualmente llamada Egipto y Sodoma. Estaba a punto de ser juzgada. No tiene ninguna lógica que santos glorificados se pusieran a caminar por una ciudad apóstata a punto de colapsar. La evidencia, y Hebreos nos lo respalda fuertísimo, apunta a que entraron a la verdadera ciudad santa, la Jerusalén celestial de arriba. Ascendieron en un desfile triunfal directo al cielo. Y esto ilustra de manera brillante a dónde queríamos llegar. Si ponemos frente a frente a los santos de Mateo 27 y a los 144.000 de Apocalipsis 14, tienen el mismo perfil profético. Ubicación. Los dos terminan en la ciudad santa o el monte Sión celestial. Término técnico. Idéntico. Omer Reshit en hebreo o Apargé en griego. Relación con el Mesías. Subordinación total. Los de Apocalipsis siguen al Cordero a donde vaya, igualito que los santos de Mateo siguieron a su líder fuera del Seol. Su origen. Comprados. Redimidos de entre los muertos. Todo esto nos grita que estamos hablando definitivamente del mismo grupo espectacular de personas. Para cerrar todo este análisis, quiero que reflexionemos en el peso de esta frase. La muerte de Jesús no solo rompió el velo del templo, sino que vació legalmente el compartimento de los justos en el Seol. O sea, el evento del viernes fue la llave que abrió una prisión milenaria. Resolvió esa anomalía de los 3 días respetando la ley de las primicias a la perfección, cambió la topografía espiritual y nos reveló quiénes son los primeros redimidos glorificados. Pensar en la precisión de esta operación nos deja con una pregunta que vuela a la cabeza. Si todo este rigor legal, cronológico y geográfico se cumplió con tanta exactitud hace miles de años, ¿qué nos dice eso sobre el diseño milimétrico y perfecto de las cosas que aún están por venir? Es algo verdaderamente extraordinario, ¿no creen?